conocidas de otros cursos, así que me pone muy contento que nos volvamos a encontrar. Bueno, para quien no me conoce, quien no tuve todavía el placer de compartir algún espacio, alguna clase, les cuento un poquito qué es lo que hago para que sepan de dónde vengo y por qué esto de educación sexual integral hoy, ¿sí? Yo soy psicólogo, ¿sí? Soy psicólogo especializado en el área infanto-juvenil, trabajo en educación hace muchos años, y así como trabajo en lo que es los temas de desarrollo infantil, me interesa también mucho la práctica de lo que es justamente la educación sexual integral, que para entrar ya en el tema, y quienes no son de aquí de Argentina, les cuento que hay una ley aquí en Argentina, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que ya tiene 14 años, lo cual hace obligatoria, ahora vamos a ver exactamente qué es educación sexual integral, pero lo cual hace obligatoria la educación en esa materia en todos los institutos educativos del país, ¿sí? Ya sea laicos, religiosos, públicos, privados, en todos hay ciertos lineamientos que desde el Estado parten para que desde el año ya 2006 la educación sexual integral sea obligatoria en las escuelas. Obviamente, que como se dice en la jerga, echa la ley, echa la trampa, no todas las escuelas, no todos los establecimientos educativos ponen en práctica esa ley, o lo hacen muchas veces buscando ciertos recovecos y ciertas cuestiones donde no se termina de poner en juego lo que efectivamente la ley busca, ¿sí? Que es justamente una educación sexual integral en todos los espacios educativos, y como decía antes, ahora vamos a entrar en tema de qué es esto de educación sexual integral. Lo que les voy a anticipar antes de que arranquemos es que va a ser una clase donde van a tener que hablar mucho, se van a sentir muy interpeladas, muy interpelados, van a tener que participar muchísimo, va a haber temas bastante calientes, supongo, y yo lo que siempre digo es que intentemos en la medida de lo posible mantener la cabeza fría, entender que cada quien creció en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, y que la realidad es que cuando hablamos de sexualidad es un proceso que corre tanto consciente como inconscientemente, con lo cual se juegan muchas cosas, así que intentar respetar, ¿no? la mirada del otro, la mirada de la otra, y intentar que esto sea un espacio de debate, e irnos con preguntas, con recursos, con herramientas, pero bueno, siempre desde el marco ese del respeto. Lo que les voy a pedir para arrancar es lo siguiente: si tienen a mano hoja, virome, lápiz, les pido que quien no tiene, doy unos segunditos para arrancar. Ahí Susana me levanta el pulgar, gracias. Edith también, veo que está con el cuaderno. Perfecto, Susana también, a ver, perfecto, Delia me dice que sí con la cabeza y me subió el pulgar, Mili también, Marcela también, la Marcela. Bueno, bárbaro, vamos a arrancar entonces. Les voy a pedir lo siguiente, es algo muy muy sencillo la primera tarea. Dibujen en la hoja esa que tienen ahí la silueta de una persona, ¿sí? La silueta de una persona, no, sin género alguno, la silueta de una persona. No hace falta, te veo Pamela con cara de horror, no sé si es, acá se juega el tema del arte siempre, me dicen yo soy un desastre, dibujo con palitos, no importa, no es el concurso de Kandinsky ni de Picasso, vamos a jugar un rato, a pensar. Mucha concentración. Bueno, perfecto. A ver, buen día María Virginia. Bueno, una vez que tengan dibujada esa silueta, les voy a pedir que marquen, ¿sí? Con un círculo, con un color, con una estrella, con lo que quieran, marquen el lugar o los lugares de ese cuerpo donde ubicarían la sexualidad. No es, les vuelvo a decir, no es una prueba, ¿eh? O sea, donde ustedes ubicarían la sexualidad. Para quienes entraron recién los pongo en tema, ¿sí? Estamos haciendo una primera actividad,
hay que dibujar en una hoja la silueta de una persona, ¿sí? Y marcar con un color, con lo que ustedes quieran, una forma, lo que sea, dónde ubicarían la sexualidad. Bien, perfecto. ¿Quién se anima? A ver si veo que Marcela ahí está terminando, Edith también. A ver, quienes entraron recién, cualquier cosa me dicen por el chat o simplemente se desmutean y hablan. Me gusta que vayamos interactuando, no quiero que sea a modo de clase. Bien, ¿quién se anima, ya sea por el chat o a través del micrófono, de contar un poco dónde marcó la sexualidad en esa silueta? A ver, Susana Sadov. Bueno, el dibujo es espantoso, pero salvando que un niño dibuja mejor que yo, en realidad yo considero que todo el cuerpo es erógeno. Delante, detrás, por los costados, de arriba hacia abajo. Todo cuerpo es erógeno de por sí desde el momento en que nacemos y no te sabemos si antes. Si tengo que marcar algunos lugares específicos, yo marqué boca, cuello, dibujé la figura femenina, los senos, y toda la zona pública con la vagina, y como no puede estar atrás, bueno, también obviamente lo que sea espalda, glúteos, y la zona anal. Aunque los oídos, me olvidé de los lóbulos también. Y Susana, ¿qué crees que te llevó? Porque vos marcaste todo el cuerpo, pero después me dijiste, bueno, pero hay algunos lugares específicos. ¿Qué crees que te llevó a marcar esos lugares específicos y no otros? Porque si no era como hacer un globo del cuerpo entero. Por ahí lo que me llevó es que hay zonas que son más erógenas que otras, que uno puede reconocer en uno, y en otro pueden ser otras, porque somos singulares y nuestra sexualidad también es singular. Pero bueno, tuvo que ver con eso, Bárbaro. digamos. Perfecto. Gracias por compartirlo. No, Excelente. por favor. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir? ¿Qué marcó? ¿Por qué? A ver si, Susana, dale. Bueno, mucho más no puedo aportar porque somos tocayas, además, y nos conocemos. Pero para que vean que lo hice, acá está mi dibujito. Y puse todo el cuerpo. Porque yo entendí tu pregunta como, no, vos dijiste que marquemos zonas que tengan que ver con la sexualidad. Bueno, se puede interpretar de otra manera, podría decir que tiene que ver con el sexo, pero vos dijiste sexualidad. Entonces coincido absolutamente todo para que vean que puse todas las partes del cuerpo pueden expresar la sexualidad a través de todos los agujeritos, los brazos, los dedos, la cabeza, la boca, absolutamente todos. Somos seres impregnados de sexualidad. Así que hay coincidencia con la licenciada. Con la tocaya. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? A ver, María Virginia, vos creo que habías querido compartir. Me equivoco. No, te equivocaste, buen día. Mira, me equivoqué. No. Yo había en un principio puesto, me dibujo un humano que hice yo acá, en realidad, más que nada con la cabeza. Viste que a veces uno le cuesta desestructurarse o tiene mitos, de muchas cosas, y bueno, yo más que nada por el tema de cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad frente a esta situación, con los alumnos también, porque estamos criados con muchos tabúes y tenemos que romper esos paradigmas que tenemos. Y bueno, por eso elegí la parte de la cabeza. Bien. O sea, lo pensaste más por el lado de lo que crees que habría que cambiar a nivel educativo, a nivel cultural, en relación a los tabúes de la sexualidad, digamos. Exactamente, Daniel. Perfecto. Bueno, uno más antes de que continuemos. A ver, Marcela. Yo también es un todo, mi dibujo es
muy, muy figurativo. Pero es todo. Es todo. Sin cara, sin cuerpo, pero bueno, fui a una maestra de plástica básica. Está bien, sí, Susana. Querría agregar que tanto el cerebro se lo denomina que es el órgano sexual más importante. Yo diría el psiquismo, depende de si uno lo mira desde lo psicoanalítico o desde la neurociencia, o si hay alguna articulación entre ambas, que se podría intentar. Pero sí, porque podés tener un cuerpo muy erógeno, pero si el psiquismo no acompaña, o el cerebro, no, el cuerpo, por más que tenga zonas erógenas, no responde. Bien, bien. Bueno, voy a continuar un poquito más y les voy a hacer otra pregunta. Es interesante, la mayor parte marcó eso, marcó como que en todo el cuerpo estaría la sexualidad, y Karina me dice que sí. A ver, Pamela, veo que marcaste ciertos lugares específicos. Me interesa. A ver. Me gusta el dibujo también, ¿eh? Muy de nivel inicial el dibujo. Nada, yo en el cerebro, en la mentalidad, digamos, acá en el centro del pecho, que sería en el sentimiento, en lo sentimental, y en la genitalidad. Bien, en la genital. O sea, que hay alguna, haces alguna relación entre el encuentro con el otro, digamos, ¿no? De cómo en la sexualidad se pone el encuentro con el otro, ¿no? Cuando decís la genitalidad o el pecho por el corazón, digamos, por una cuestión más ligada al amor, ¿sería? Sí, o a lo que siento, no necesariamente amor. Bien, o sea, sentimientos. Perfecto. Bárbaro. ¿Quién más? ¿Alguien más ahí había querido compartir? ¿No? Bueno, vamos a seguir y les voy a hacer una otra pregunta, ¿sí? Porque yo mencionaba cuando empezamos esta charla que aquí en Argentina la educación sexual integral, la ley, fue sancionada en el año 2006. Antes de eso, ¿había educación sexual integral? ¿Había educación sexual en las escuelas? ¿Qué saben? ¿Qué pasaba? ¿Qué creen? No, Susana dice que no había nada. A ver, No diría nada. En el nivel A ver. inicial es diferente de lo que pasaba en los otros niveles. Porque siempre la educación inicial fue de avanzada en nuestro país, en Argentina, en relación al nivel primario, secundario, que tienen un nivel de caducidad pasmoso. Pero el nivel inicial sí ha sido de avanzada. Bien. Sí, Gabriela, ¿qué ibas a...? Yo en realidad por mi propia experiencia, ¿no? Sí. Solo tuve en el secundario en algún año y el profesor que se animaba a hablarnos de sexualidad, pero de, digamos, más referido a lo que es las relaciones sexuales, al cuerpo del hombre y de la mujer, y los cuidados y la anticoncepción, y todo relacionado a eso. Nada que ver a lo que se abarca con la ley nuestra de educación integral. Claro, Sexual claro. integral, Bueno, por eso la palabra. total. Les voy a compartir, ahora vamos a seguir debatiendo, quiero seguir escuchando las opiniones. Les voy a compartir un pequeño video, es un video que data del año 1972, así que nos vamos a ir bien atrás, ¿sí? Como para que pensemos un poco, y creo que va de la mano con lo que decía Gabriela, de qué pasaba en la educación. Es un recorte, pero me parece que ilustra bien qué pasaba antes, como para tener un pantallazo del pasado y poder pensar la ley desde ahí también, ¿sí? Avísenme ahora si se escucha, si se ve bien, así lo podemos aprovechar. A ver. No, un momento.
A ver, ahí. Esa es de 1984. 1984, sí, me equivoqué el año, es cierto, Susana. No es la que querés mostrar. Sí, es esta. Yo me equivoqué el año con otra que voy a mostrar más Pero yo me adelante. siento rara. Crecer no es algo raro, es algo hermoso y muy natural. ¿Se escucha bien? Es lógico que con tu primera menstruación te sientas distinta, pero tenés que vivirlo con naturalidad. Tu cuerpo está creciendo. Estás dejando de ser una niña para ser una mujer. Sí, me gusta ser una mujer, pero me da miedo. Todos los cambios dan miedo, pero este es un cambio que está en la naturaleza. Es tan normal para una mujer como lo es para los bebés aprender a caminar. Debe ser Ana. Ma, te quiero mucho. Y acordate, no te preocupes, es normal. Ahí se corta el sonido y ahora en un ratito vuelve en una escena que vamos a ver en la escuela directamente. ¿Por qué te dijo eso tu mamá? Porque anoche me vine. Mejor no andes en bicicleta, te puedo hacer mal. Mamá me dijo que podía. ¿En serio? Yo pensaba que no se podía. Y si le preguntamos a la señorita, si tenés dudas, pregúntale. Claro que se puede. Y han hecho muy bien en preguntarme. Para que no les queden dudas, mañana vamos a tener una clase especial sobre el tema. Una de las funciones más importantes de la mujer es ser madre. Para llegar a eso, el cuerpo debe prepararse. Y es así que a partir de los 9, 10 años aproximadamente, comenzamos a notar ciertos cambios. Se afina la cintura, se forman las caderas, el busto empieza a crecer. Aparece el vello en las axilas y en la zona genital. También notamos la aparición de una mucosidad blanca, llamada flujo, que humedece la bombacha. Todos estos cambios son normales y nos anuncian que la menstruación está cerca. Transcurrido un tiempo, aparece la menstruación, que es una pérdida de sangre periódica a través de la vagina. ¿Y todas las mujeres menstruan a la misma edad? No, varía de acuerdo con cada organismo. ¿Y las chicas muy flacas tardan más en tener menstruación? La llegada de la menstruación no depende de la contextura física, no importa si es flaca, gorda, alta o baja. Depende, como les dije, del organismo de cada una. Y todos maduran de forma diferente. Pero para que puedan comprender este proceso natural que es la llegada de la menstruación, es necesario que conozcan el aparato reproductor femenino y cómo funciona. Bueno, muy bien, hasta acá. Bien, ¿qué vieron? Yo creo que iba muy de la mano con lo que Gabriela mencionaba anteriormente, pero ¿qué vieron? O mismo quienes iban a compartir, ¿qué recuerdan? Porque hablábamos de, bueno, ¿qué había antes, no? ¿Qué había antes de la Ley de Educación Sexual Integral? Y lo que vemos es que de sexualidad, ¿sí? La sexualidad siempre está en el plano de la educación. La mayoría de ustedes marcaban que la sexualidad está en todo el cuerpo. O sea que algo de la sexualidad se pone en juego siempre en el proceso educativo, en los procesos de interacción humana. Pero ¿cuál era el recorte que había de la sexualidad previo a esta ley en muchas de las instituciones educativas? ¿Qué es lo que vemos en un video como este? Yo creo que justamente lo que decía Gabriela, ¿no? La sexualidad emparentada o recortada hacia lo que llamaríamos genitalidad, ¿sí? O sea, era una mirada sesgada, digamos, desde una parte de la sexualidad. Y lo que terminaba pasando, que creo que Gabriela también lo comentaba recién, es que al emparentar la sexualidad con la genitalidad, la mirada terminaba siendo una mirada biologicista. ¿Qué quiere decir esto? Que te daban algo de sexualidad, ¿sí? En una clase de biología, ¿no? Era en una clase de biología y que generalmente esa clase
se daba a partir de la pubertad, porque se creía que antes de esa edad no se podía hablar de sexualidad, porque estaba pensado desde este lado, desde la genitalidad. Entonces se terminaba hablando de órganos sexuales, de órganos reproductivos, a veces de lo que son, no sé, enfermedades de transmisión sexual o de cuidados y anticoncepción, pero se tenía ese recorte, ¿no? Me parece que el gran cambio que plantea, por lo menos en Argentina, la ESI, y ahí Diego ponía una pregunta muy interesante, que es conocer también un poco qué pasa en otras partes de aquí de Latinoamérica, si alguien quiere comentar y alguien conoce. Pero el gran cambio es este concepto de sexualidad, y es la sexualidad entendida más allá de lo genital, ¿no? Entendida en el hecho de que en todo momento, ¿sí? Y ustedes decían bien, tanto desde antes del nacimiento como durante la vida, y no solo en los años de pubertad, donde se dan los cambios a nivel hormonal, los cambios a nivel genital, sino que desde que nacemos y desde los primeros años de nuestra vida, la sexualidad ya se está expresando. Somos seres sexuados que nacemos en un mundo cultural donde estamos erotizados por el otro, y por ese hecho, ¿sí? La sexualidad no puede recortarse solamente a lo genital. Y me parece que eso es lo principal, ¿sí? que introduce esta ley, el pensar un concepto de sexualidad mucho más amplio. ¿Y por qué digo que me parece que es lo principal? Por el hecho de que no vamos a pensar más hablar de sexualidad solo cuando aparecen distintos caracteres sexuales en los cuerpos, como ya sea el vello púbico, una primera menstruación, las poluciones en los cuerpos masculinos, sino que se va a hablar de sexualidad desde las primeras etapas de la vida, desde el nivel inicial, justamente. Y eso es una marca que me parece que justamente sitúa un antes y un después a nivel de la educación. Y lo otro que yo creo que es esencial es esto de la palabra integral. Antes Pamela me decía, yo marqué el corazón, ¿sí? Como, no solo como una cuestión de amor, yo le señalaba la mano, ella me decía la expresión de emociones. Claro, es entender también la sexualidad en todas las franjas etarias, pero también en todas las expresiones de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo cual hace de la práctica educativa una práctica muchísimo más amplia, que no tiene que ver como pasaba en siglos atrás con lo enciclopédico, con la transmisión de un saber enciclopédico, digamos, sino con lo que pasa con esos cuerpos que están en el aula, con las emociones, con los afectos, con el cuidado de esos cuerpos y el cuerpo de los demás, cómo ese cuidado además es un cuidado necesario desde los primeros años de vida. Digo, no sé si están enteradas, yo supongo que sí, pero la cantidad de casos de abuso sexual infantil que se han detectado a través de la ESI son impresionantes, y no solo de abuso sexual, sino también de violencia familiar, de trabajo con los padres, que ha posibilitado que esa familia, o en muchos casos, lamentablemente, mujeres, se acerquen a decir, creo que estoy viviendo una situación de violencia, o creo que mi hijo o que mi hija puede estar siendo abusado. Y tiene que ver con esto, con un concepto de la educación, y yo creo que también de la escuela, que va mucho más allá de la transmisión de un contenido o un saber enciclopédico. Y además, creo que el otro punto que diferencia completamente es la concepción de el niño, la niña como sujeto de derechos, ¿no? Digo, para quienes que crecimos en otras épocas, estaba esto antes de la patria potestad, ¿no? De el adulto decidía siempre por el adolescente, por el niño, por la niña, y me parece que, bueno, tanto el cambio en lo que es la ESI, como los cambios que se dieron en otras leyes, como el Código Civil, por ejemplo, lo que posibilitaron justamente es que empiece a ver lo que se llama como el prevalecer el interés del niño o de la niña en lo que son las decisiones, ¿sí? Hoy no vamos a entrar en detalle, digo, porque vamos a ver un panel, una gran introducción, pero, por ejemplo, en lo que es materia de salud sexual y salud reproductiva, la capacidad de decisión que hoy tienen los adolescentes es mucho mayor
a la que tenían hace 15 años atrás, ¿sí? En el cuidado de su cuerpo, en la responsabilidad sobre esos cuidados, en la privacidad para un control o para elegir el modo de anticoncepción, y me parece que eso es algo que cambia mucho y a mi entender es sumamente positivo, ¿sí? A ver, acá Chabela dice, los sectores de juego en inicial siempre fueron a elección de los alumnos, muchas veces pasa que se ven condicionados por la mirada de su par o del contexto cercano en el que conviven y limitan su elección, por suerte cada vez menos. Bien. No sé, Chabela, en referencia a qué lo estabas diciendo esto del juego. Hola, Damián, al comentario que había hecho Marcela, a eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, No, avanzamos perdón. Sí, no, yo había escrito que en realidad, con esto que vos decías, ¿qué pasaba antes de sancionar, de que se sancionó esta ley? El tema es que siempre hubo educación sexual. Ya enseñando o no algunas cosas, en las actitudes, perdonen los perros que ladran, en las actitudes y en las propuestas de las actividades y de los juegos ya se enseñaba algo. Y en las salas de nivel inicial me tocó observar muchas veces o docentes que corregían por ahí a mis practicantes porque les decían, no, pero los nenes tienen que ir para la sala de construcciones o que no los dejes que vayan, las nenas a la casita, como algo natural, las nenas a la casita se vestían, hacían de mamá, y eso obviamente, como dijo Chabela, va cambiando, pero quedan muchos resabios todavía, de hecho tiene añales esta ley, y se sigue intentando trabajar en las escuelas. Yo soy profesora de práctica, y de la chorrera de contenidos que le dan a mis practicantes, con suerte veo cada tanto un contenido sobre educación sexual. Es muy, no, por lo menos lo que pasa acá en Nogoyá, donde no sé yo vivo, que es Entre Ríos. No sé, en otros lugares tal vez no se ve esto. Claro. Pero cuesta mucho. Es importantísimo lo que decís, porque eso es lo que quería marcar un poco con el video. Digo, que en el año 2006 haya salido una ley, no quiere decir que antes no había, ¿no? Yo decía, la sexualidad está en todas las prácticas humanas. Es decir, siempre hubo, y siempre habrá, ¿no? Educación sexual, digo, porque, ¿qué veíamos en el video? Digo, además de la transmisión de un contenido en relación a la menstruación, había un orden en ese aula, eran todas mujeres, ¿sí? Se esperaba ciertas cosas de esas niñas, se las concebía de cierta manera, seguramente, digo, quienes transitaron en esa época la escuela, digo, los modos en que se dirigía la niña y lo que se orientaba hacia la maternidad, ¿no? Como la vida orientada hacia la maternidad como un punto de llegada, digo, todo eso es una educación sexual. Que no se haya hecho explícita o que no haya estado tan explicitada durante tantos años, es otra cosa. Digo, pero a mí siempre me interesa distinguir esto porque si no parece que en el año 2006 de repente se empezó a hablar de sexualidad en las escuelas, ¿no? Y me parece que la sexualidad estuvo, está y estará siempre. Sí, Susana, ¿qué querías agregar? No, lo escribí, era en relación a inicial, digamos, ya hace muchos años se trabajaba no solo en los rincones y se empezaba a dejar de trabajar en rincones, sino en juego integrador, que eran propuestas donde estaban nenes y nenas juntos jugando, pero claro, la cultura patriarcal, porque estamos atravesados por el patriarcado, y todo lo que eso implica, ha ido condicionando a cada sujeto femenino y o masculino en lo que es ser masculino, digamos, en lo que es ser varón y mujer, porque lo masculino y lo femenino lamentablemente considero, con mis largos años de experiencia en la profesión, que es algo que no se ha abordado. Y cuando se habla de género, no se habla de lo femenino y lo masculino, es algo pendiente y que es muy añejo, y sobre lo que no se habla. Hoy vamos a hablar, vamos a ver algún material audiovisual también, así que vamos a tener una linda charla también ahí. Sí, la otra Susana.
que veo que está ahí. Sí, yo me iba a decir, al principio no tuve tiempo, que hubo educación sexual, nefasta, represora, pero que hubo, siempre hay expresiones de ese tipo en la escuela, en todos los niveles. Pero otra cosa quería decir que, al contar que Chabela a lo que se refirió, me da la impresión de que apunta a una cuestión de género, a identidad de género, con una historia. Y lo que te quiero pedir es que vos pusiste acá, que incluye desde el nivel inicial, supuestamente desde que se nace, pero y pusiste en la adultez. Y yo no le tengo miedo a una palabra, vejez. Yo creo que también incluye a la vejez. Totalmente. Coincido totalmente. Sí. Tal cual. Excelente. Y querría decir una cosita más que se me quedó. Cuando se hablaba de sentimientos, de lo que se siente, una cosa es el sentimiento y otra cosa es la sensación. La sensación de placer, no, digamos, yo particularmente no lo considero del orden de un sentimiento, es otra cosa. Es una sensación de placer. Y como nuestro cuerpo es erógeno, se acompaña a la psiquis / cerebro, bueno, podés tener una sexualidad lo más plena posible o disfrutarla. Bueno, ahí está buenísimo lo que dice Susana. Eso creo que nos da para otro encuentro entero, de que es la relación justamente entre los géneros y el placer. Está bárbaro, es interesantísimo, pero sí, es tal cual. Voy a avanzar un poquito más, ¿sí? A ver. Vamos a avanzar un cachitito más. Bien, yo marco acá los ejes de la ESI, muchas de ustedes lo deben conocer, pero me parece que es importante repasarlos y tocar un poquito en cada uno de estos. Está por empezar esto de reconocer la perspectiva de género. Digo, cuando hablamos de la perspectiva de género, antes mencionaban el tema de lo masculino y lo femenino. Y yo creo que no va solo por el lado de nombrar lo masculino y lo femenino, sino por el lado de poner sobre la mesa que durante todo este tiempo la relación de poder que hay entre los géneros fue una relación netamente desigual, donde el lugar de la mujer quedó segregado, quedó marginado a un lugar muy desigual en relación al lugar de poder que ocuparon los cuerpos masculinos. Entonces, a mí me parece siempre muy importante aclararlo, porque lo que a veces lleva el sentido común, o que a veces charlo con algunas docentes, es bueno, poner sobre la mesa qué es masculino, qué es femenino, o que se pueda como llevar, no hacer como la equiparación entre sexo y género, y que niños y niñas puedan jugar a diferentes cosas. Sí, eso es verdad, pero digo, me parece que el punto revolucionario, el punto de alguna manera que toca la neuralgia de lo que es la educación hasta ahora, es poner sobre la mesa una relación totalmente desigual de poderes. ¿Y qué es lo que pasó durante todos estos años? Me parece que si la ESI no toca eso, y en un punto se está quedando muy, muy corta, porque es seguir sosteniendo dentro del sistema educativo la desigualdad que durante todos estos años la mujer tuvo a nivel social, ¿sí? Por otro lado está el tema de respetar la diversidad, y acá también entramos en un tema muy candente, porque cuando hablamos de respetar la diversidad hablamos de empezar a dejar de equiparar el sexo con el género, ¿sí? Y entender, digo, que cualquier ser, cualquiera de nosotros que llega al mundo, desde antes de nacer está inmerso en un mundo cultural que significa, ¿no?, ese cuerpo biológico. A ver, ¿esto quiere decir negar la biología o negar lo hormonal? No, digo, pero es pensar más allá de lo binario, o más allá sobre todo de la heteronorma, además, ¿no? De esto en lo que muchos crecimos, de que el ideal, ¿no?, era lo heterosexual, el ideal era lo masculino también, y me parece que respetar la diversidad va por el lado de poner en cuestión esto de que primero no solo que hay dos géneros, sino que se va abriendo como un montón de posibilidades más, de gente que siente, de gente que está constituida de otra manera,
Y por otro lado, poner también y traer al debate de, bueno, ¿qué pasó con todas esas otras identidades que quedaron siempre marginadas hasta aquí? Hablo de identidades trans, hablo de la homosexualidad, digo, ¿qué hace, qué hicieron durante todos estos años y por qué esa marginalidad? Habla también de valorar la afectividad, ¿sí? Esto va un poco por lo que hablábamos antes, de traer las emociones, de traer las sensaciones, de traer los sentimientos al aula. Yo trabajo mucho en primaria, en escuela primaria, y me parece que esto de valorar la afectividad introduce un cambio que, si bien ya en la educación estaba, digo, muchos docentes, por suerte, traían a las aulas lo que es lo afectivo, digo, me parece que la ESI brinda un plus, ¿no?, de herramientas en cómo traer esa afectividad al aula y permitir, digo, que la interacción entre los alumnos y la interacción también con el docente, ¿no?, como sacar al docente de ese lugar por fuera del grupo y por fuera del afecto. La ESI brinda muchos recursos en ese sentido. Figura también el hecho de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, que hablábamos antes de cómo cambió, ¿no?, el tema de los derechos y de cómo cambió el lugar de la niñez y de la adolescencia y de la capacidad de decidir, y cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? Y aquí también, digo, para mí todos los ejes están directamente relacionados con reconocer la perspectiva de género, porque el cuidado del cuerpo y la salud está muy, pero muy condicionado. También no vamos a entrar hoy en detalles, es algo que da para otro encuentro completo, pero se ve como el cuidado del cuerpo y la salud está totalmente ligado a un lugar de poder y a una diferencia en los géneros completamente diferente. No sé, hace unas semanas me juntaba en una capacitación con gente del Ministerio de Género y hablábamos un poco cómo el lado de las masculinidades, ¿no?, el cuidar el cuerpo y la salud, está visto como una debilidad aún hoy, y cómo muchos hombres se ponen en riesgo y están en riesgo por el solo hecho de no mostrarse débiles, entre comillas, y acceder a un servicio de salud ante distintas situaciones. Bueno, y ni hablar en otro tema como el aborto, ¿no?, en el caso de los cuerpos femeninos. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Yo acá entonces hago un primer resumen de esta introducción, para pensar que la ESI entonces no tiene que ver, ¿sí?, como muchas veces se piensa, con decir, bueno, vamos a hacer una clase de ESI, o vamos a hacer un espacio exclusivamente de ESI. Sí, eso se puede hacer en la escuela, pero tiene que ver, creo yo, con esto de la transversalidad, con el hecho de que si concebimos la sexualidad como algo amplio, dado desde antes de nacer, y que está permanentemente en nuestras interacciones, como ustedes también decían antes, lo sexual se pone en juego todo el tiempo. Entonces está en esas microprácticas el hecho de que se ponga en juego algo de esta educación sexual integral. Y digo, para ser más concreto, lo pongo en un ejemplo. Digo, ¿cuánto de nosotros, cuánto de nosotras hemos crecido viendo en las ciencias sociales, en la historia a través de la mirada masculina, la historia a través de los próceres masculinos? Digo, traer a la discusión el rol de las mujeres en la historia, me parece que ya es pensar desde un lugar de la educación sexual integral. Pensar la división de los grupos en una clase de educación física, sin el sesgo de género masculino, de género femenino, y lo que se esperaría, ¿no?, de un cuerpo femenino, y lo que se esperaría de un cuerpo masculino, de acuerdo a todo este bagaje que traemos, ¿no?, como la mujer ligada a lo estético, ligada a lo sutil, y el hombre fuerte, y el hombre que tiene que jugar un deporte de contacto. Digo, pensar una clase desde romper, por ejemplo, esos estereotipos, para mí también ya es pensar desde la educación sexual integral. Entonces, ahí es donde me parece que está la transversalidad, ¿no?, en ver cómo en todas las prácticas, ya sea más macro o más micro, hay algo de la sexualidad puesto en juego, y hay algo que traemos de nuestro propio bagaje por la vida, ¿no?, por las instituciones educativas que transitamos, por lo que se nos transmitió acerca de lo que se esperaba de nosotros. Entonces, ahí es donde me interesa y donde creo que es importante resaltar, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poquitito más.
Damián, permiso, voy a Sí. decir, se me escapa Sí, Karina. una tontera, pero No, que también hace esto. Yo soy profe de música y hacemos percusión con objetos. Y los primeros años que me dediqué a esto, ya vamos a hablar 2010, los varones elegían los bidones y las chicas las botellas con semillas, tipo maracas. mirá. Y con el tiempo se fue mezclando todo eso, porque además al varón que elegía eso se lo veía mal, es mi experiencia, ¿no? Chicos de primaria y segundo año. Y se empezó a trastocar todo, y fue genial, porque hoy no es un objeto identificar varón o mujer. Y bueno, yo lo trabajé desde ese lugar, ¿no? Que ya no se identifican, porque bueno, las nenas tienen que estar sentadas con un bidón en una posición más masculina. Y no hacer tanto ruido. Y no hacer tanto ruido. Es una tontera, pero yo lo veo desde ahí también. Que por suerte se fue cambiando, ¿no? Total. No, es que no es ninguna tontera, es eso. Me parece que son los detalles en donde, digo, se sigue transmitiendo o se sigue reproduciendo más que transmitiendo, como sutilmente cuál es el lugar que se espera de cada quien. Y el gran problema para mí es cómo esos lugares terminan deviniendo lugares muy sufrientes, ¿sí? Porque cuando ese niño o esa niña quiere alterar en su adolescencia, en su adultez, algo de eso que se espera, pasa algo como lo que vos decís, de que bueno, la mirada de los demás es, che, no da que agarres una botellita de semillas, sos un varón. Pero como eso, pensado, ¿no?, a nivel de una vida, es totalmente limitante. Sí, yo lo veo como que es muy sutil, es muy, muy sutil, pero está muy ligado a esto, sí. Totalmente. Gracias. No, vos. Ahí Susana comentaba que es verdad que la mayor parte de ustedes son mujeres. Es cierto, es cierto. Yo no creo que no es casualidad, para mí no es casualidad. Yo vengo trabajando y me parece que, digo, también desde mi experiencia a nivel vital, no solo en lo profesional, creo que hay una sensibilidad y una conciencia, digo, por haber transitado y por seguir transitando esa sensación no solo sensación, digo, el hecho de esta desigualdad de poder que sigue habiendo en los vínculos, que genera otra sensibilidad y otra conciencia de esto que pasa, ¿no? Una mirada mucho más fina de estas dificultades y de cómo estas dificultades se siguen reproduciendo. Es tal cual. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ir a esta segunda parte, ¿no? De cómo, yo acá lo pongo como cómo se enfoca el estudio sobre género y sexualidad en los espacios educativos, ¿sí? Vamos a ver, antes Susana hablaba de lo masculino y lo femenino, vamos a ver también, de modo introductorio, un poco de esto, de la cultura, de los roles, de los mandatos, de los estereotipos, ¿sí? Para eso, antes de que entremos con algunas publicidades que les quiero mostrar, quiero que tengamos en claro que la ESI trabaja desde la idea de construcción social del cuerpo, que un poco es lo que venimos hablando, ¿no? Que este concepto es el que entiende a las personas justamente como una dialéctica entre la materialidad corporal, uno podría decir de que lo biológico está, pero desde que llegamos al mundo, y antes también, está la cultura, con lo cual uno no podría disociar cuánto de lo cultural, cuánto de lo biológico. Es una mezcla dialéctica, justamente, que uno no puede separar. Pero lo que sí sabemos es que la cultura, obviamente, indica cómo se es, cómo se debe ser, o sea, los roles y las expresiones de género. Y vivimos además en una cultura que ustedes antes traían una palabra muy importante, que es una cultura patriarcal, y además en una cultura capitalista en este momento, que condiciona muchísimo acerca de cómo ser, cómo se debe ser, ¿sí? Con lo cual, digo, la identidad, ¿no? Así como uno siempre dice, bueno, es mi cuerpo, soy yo decido, yo siempre digo que es hasta ahí eso, como que el yo decido, pensándolo, digo, desde la voluntad,
tiene su límite, digo, porque uno nace impregnado en la cultura y todas estas sutilezas, ¿sí? Es muy difícil de deshacerlas, es muy difícil de repensarlas. Digo, desde lo pequeño como lo que contó Karina recién, ¿no? No es algo tan sencillo decir, bueno, yo me levanto, decido ir en contra de la marea y esto va a ceder. Digo, me parece que es mucho más complicado y que es muy importante, digo, por eso estos espacios de construcción colectiva, de pensar con otros, con otras, y de entrar además en contradicción con uno mismo, que a veces es lo más difícil, porque es entrar en contradicción con toda la historia, a veces familiar también. Bien, yo lo que les quiero preguntar... ¿Sí? ¿Puedo decir alguna cosa? Sí, obvio, obvio. Ahí está, me hizo sentido desde que vi el video, y ahora me parece que tiene que ver con esto que vos decís, que es en el video que pasaste de la película del 84, ajá, cuando la maestra les está enseñando, habla de la función de la mujer. Ella se refiere a la función de la mujer. Cuando, o sea, ahí está ya la cultura que vos mencionás. Está enseñando... o sea, está metiendo en algo que tiene que ver con el órgano sexual femenino, y a lo sumo cuando hablamos de función, hablamos de la función de cada órgano, no de la función de la mujer, ¿no? Entonces ahí está la cola de la cultura que vos decís y que es tan difícil de ver y está tan impregnado, no es tan fácil. A mí la verdad es que cuando escuché la función de la mujer me hizo un ruido bárbaro, porque podemos hablar de la función de cada uno de los órganos, pero no de la mujer. Y hasta ahí te diría, es totalmente así lo que decís, pero hasta ahí digo, creo que, no sé exactamente, pero digo, en los manuales, por ejemplo, de anatomía, ¿no? El clítoris no existió durante miles de años, y ese es una de las partes del cuerpo que genera placer. Y esas cosas no son casualidad. Digo, totalmente, ¿por qué se excluyó eso? Sí, totalmente. Perdón. Pero yendo a la palabra función, digo, bueno, no sé, la función de los órganos, la función de los riñones, función de un organismo. Claro. Pero tal cual que hasta ahí, sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Sí, Paula, ¿qué ibas a decir? No, que inclusive aún hoy en determinados libros, yo soy docente de biología, no aparece el clítoris como... o aparece nombrado, pero no dibujado, no en los esquemas, no es muy difícil encontrar un esquema donde aparezca el clítoris con la función y la explicación del mismo, digamos, muy difícil aún. Claro. Y yo pienso eso, pienso que no es casualidad, digo, me parece que es parte de este bagaje histórico, porque digo que la zona que tiene que ver en el cuerpo femenino con el placer esté excluida durante tanto tiempo. Me parece que, da cuenta también de esto micro que se reproduce y se sigue reproduciendo y que lleva todo el tiempo a pensar de que, bueno, entonces el placer y lo femenino van por vías contrarias, ¿no? Por paralelas, ¿no? Sí, a ver, María Virginia, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar que puedo contar mi experiencia desde nivel primario. Cuando yo estaba en la primaria, ajá, venían solamente para darnos una charla de educación sexual, el tema, las varones por un lado y las mujeres por el otro, que nos separaban así por el tema de la clase, para el tema, por ejemplo, cuando te venía la menstruación, la misma publicidad que vos mostraste hace un ratito, sí, pero me acuerdo perfectamente que nos separaban. Ellos no lo podían escuchar los varones y los varones no podían escuchar los que nos explicaban a nosotras, y me parecía algo, en ese momento, yo no lo entendía por qué hacían eso, y ahora que soy docente de inicial y de primaria empecé a cambiar ese paradigma mío, y en mi escuela tenemos talleres, por ejemplo, un día a la semana se trabaja un determinado contenido de ESI. Ajá. Eso quería compartir con el resto de mis compañeros y con el grupo. Excelente. Bueno, eso también es súper importante, o sea, muchos crecimos, ¿no? Sin saber el modo en que el otro género se modificaba, sentía, percibía, y eso, digo, a lo único que lleva es a un desencuentro, que inclusive ese desencuentro después se ve en las teorías, ¿no? Las teorías más psicológicas, por ejemplo. Yo estudié en la Facultad de Psicología y muchas veces el desencuentro se lo nombraba desde un lugar teórico
Y no era solamente un desencuentro que uno puede ligar con el azar, sino que hay cierto desencuentro que tiene que ver con una cuestión social e histórica, de que se creció en mundos paralelos y sin escuchar qué es lo que percibía el otro género y cómo sentía el cuerpo de la otra persona. Y eso es tal cual lo que dice María Virginia. Es así, es tal cual. Bueno, voy a compartirles ahora, hablando ahora que entramos en el tema de género, 3 publicidades. Una publicidad que es bastante añeja y otras 2 que son bastante actuales para que las debatamos, ¿sí? Son muy, muy interesantes. A ver. Perdón, una consultita, Damián, te quería decir otra cosa, que a mí me pasa que cuando los chicos a veces nos preguntan, ay, señor, ¿por qué las deja salir a las chicas al baño y nosotros no podemos salir en hora de clase? Entonces ahí fue cuando en un momento dado surgió ese tema, entonces yo dije, no, lo que pasa es que las chicas se indisponen una vez al mes y necesitan ellas sí en favor urgente ir al baño. Y hay una de las nenas que pues me dijo, ay no, señor, ¿cómo fue a aplicar eso? Y bueno, pero ellos tienen que saberlo también por qué razón ustedes van al baño y lo piden así con tanta frecuencia. O sea que nunca sabía, ninguno de los docentes se lo había explicado y bueno, surgió este disparador, tomé ese contenido y lo dije. Y bueno, por lo menos yo para mí también salí de ese paradigma que bueno, era todo tabú como hacía un ratito lo había explicado, que bueno, en mi casa muchas cosas no me han enseñado y me tuve que enseñar en las formaciones o en las capacitaciones de muchas cosas que desconocía. Tal cual, tal cual. Bueno, pero a ver, hasta el día de hoy hay publicidades de toallitas que no muestran la menstruación o que lo muestran como un líquido, como si fuese un trago de un boliche. Con lo cual, digo, esa nena hace eco de eso, de que hay algo como de la menstruación que todavía hoy no da que esté contando que sangro. Como si fuese algo terrible. Pero sí, es tal cual. Bueno, muestro la primera publicidad, ¿sí? Y vamos a hacer las 3 juntas y después abrimos el debate, ¿sí? Vamos. No se ve la publicidad, ¿eh? No. A ver. ¿Se vio bien esa primera? No, nada. No vio nada. ¿Nada? Ah, vamos de vuelta, mirá. Yo estaba viendo la publicidad solo. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Ahí, no puedo con la tecnología todavía. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los videos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos, no los engañen. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. A cosa buena. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí va, perfecto. Bueno, esta es la primera, por si quien no escuchó bien, que no se vio bien. Ella cocina un plato, lo espera el marido con los fideos y decide en vez de ponerle manteca, margarina, ¿sí? Esperando que él no se dé cuenta, él se da cuenta y le tira los fideos por la cabeza. Bueno, pero la publicidad lo que rescata es que hay que usar manteca, no margarina, no hay que reemplazar una cosa por otra, ¿sí? Esta es de 1972. Voy con otra que es mucho más actual, creo que es del 2016, ¿sí? Una publicidad de Agarol, acá en Argentina es como un diurético, digamos, ¿sí? A ver, vamos. No sale, Damián. Se sigue estando en la Sancor, en congelado. Ahí va. Ahí va.
encima. Te sentís como desintoxicada, con más energía. Ahora la ropa me queda mucho más cómoda. Ya no tengo que acostarme para cerrar los jeans. Agarol Pure promueve la regularidad del sistema digestivo, favoreciendo la depuración intestinal. Con Agarol Pure ahora me purifico. Nuevo Agarol Pure. Sentite liviana de adentro hacia afuera. Perfecto. Y esta es la última, ¿sí? Que esta es del 2014. Es una publicidad de desodorantes. Van a ver que estaba bien orientada hacia lo masculino, pero me interesa que escuchen el mensaje, o sea, cuál es el metamensaje de esta publicidad. Son los sobrevivientes de una especie en extinción. El hombre. La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo de ser y oler como hombre. El futuro de la masculinidad ahora está en tus manos. Llegó Old Spice, el desodorante del hombre. Bien, ahí escuchaba risas, no las hice yo las publicidades, no están trastocadas, son tal cual se pasaron en distintos medios audiovisuales y se siguen pasando. Bueno, quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué ven en estas publicidades? Traje algunas viejas y otras más actuales para que, me parece que si bien se van haciendo movimientos, pero me parece que la sutileza está todo el tiempo. Hay cosas que van cambiando y otras que están pero intactas. Pero ¿qué ven en esto, pensando en los estereotipos, ¿no? En el género masculino, en el género femenino? ¿Qué transmiten estas publicidades? A ver. Me impresionó mucho la primera, me impresionó un montón. Nunca la había visto, tengo 2 años más que esa publicidad, pero entiendo la violencia tan naturalizada, ¿no? Si eso estaba así en la tele, en un momento donde la tele era el gran entretenimiento, ¿no? De las familias, una publicidad, era tan natural. Entiendo por qué hasta el día de hoy cuesta tanto erradicar, ¿no? La violencia en y en la cotidianidad, ¿no? Porque hasta a veces pensamos que, bueno, la mató, no sé, una cosa así, ya a los extremos, pero en lo diario, y hablando esto de la docencia, ¿no? Yo con mis alumnos y alumnas, de esto de las microprácticas que decía, ¿no? En esos detalles, en esas pequeñas acciones, en esas pequeñas actividades, y son chicas de 20 años, de varones de 20 años, más o menos las edades que están en el profesorado, y empiezan a contar un montón de cosas, ¿no? Cuando trabajamos la ESI para que ellos la transmitan, trabajamos muchas cosas que ellos están viviendo, tabúes y estereotipos, y a pesar de que gente tan joven está tan marcada por estas, como por ejemplo estas cosas, ¿no? Cuando cuentan con las relaciones de noviazgo, me tiró el celular, o le controlo, no, esas pequeñas cosas que son tan comunes en ese momento. Obviamente, revolear un plato de fideo porque no le gustó al tipo la comida, me parece un horror, Lo que habrá pasado mi pobre madre, pienso, en esa época. Tal cual. Bien, ¿quién más? El lugar de la mujer, como dice Mariela, era muy claro, ¿no? En esa época, esperar en la casa, esperar con los fideos, con la comida lista, y cumplir los deseos y los mandatos que el hombre de la casa exigía, ¿no? Como manteca, ¿no? Margarina. Desde un lugar servil también, porque ella le sirve, ¿no? Y espera que le dé el ok el señor, y el señor le tira el plato. De sumisión. Uh-huh. Yo por ahí también me impresionó esta de Sancor particularmente, pero sin ir más lejos, estamos hablando de otras 2 publicidades que son de 2014-2016, que siguen aportando a lo mismo. Una mujer que tiene que depurarse en el baño para estar más flaca y que te prenda el jean, y un hombre que tiene que ser
lo más hombre, o sea, sigue siendo lo mismo desde distintos lugares, que eso es lo que más asusta, digamos, que en 30 años, 40 años sigue siendo igual. Tal Que cual. sí es verdad, por ahí Tal cual. hoy las publicidades hablando de la menstruación, de que recién hace un año que la menstruación es roja en las publicidades, ¿no? O menos inclusive. Entonces, ¿cómo después de tantos años se sigue fomentando lo mismo? Y hay gente que está horrorizada por una publicidad de una copita menstrual que muestra un líquido rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue con las mismas cuestiones después de tantos años? Y que eso explica lo difícil que es aún hoy cambiar un montón de prácticas desde el nivel inicial, que deberían de no estar tan contaminados de esta información, y así todos nacemos en esta cultura que sigue siendo la misma, lamentablemente. Tal cual, tal cual. Y con esas últimas dos, ¿no? Las últimas dos publicidades que las traje justamente por esto que decía Paula, porque uno puede decir, bueno, me estás mostrando una publicidad del 72, obvio que la mujer estaba relegada a un lugar muchísimo más marginal y privado, pero en las últimas dos, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que transmite que se espera de ser hombre, ser mujer, a través de algo como lo que se manifiesta en la publicidad? Hola, buenas tardes. ¿Oscar? Buenos Hola, días. Débora. Va, en realidad, ¿qué tal? Débora. Yo quizás lo relacioné más con el hecho de que no se aceptan cambios ni en el hombre ni en la mujer, como que cada uno, no sé, por ejemplo, en la primera la manteca es manteca, punto, no es reemplazable absolutamente con nada. Y en la última, como que el hombre es hombre y tiene que ser de esa manera para hacerlo, como que no se acepta absolutamente ningún cambio desde ese año hasta ahora, ¿no? Que es quizás con los tabú que los estamos relacionando también un poco, de que no, las cosas tienen que ser de esa manera y punto, no se aceptan de otra. Yo creo que es mantener Sí, los claro, como un estereotipos, modo. ¿no? Es querer mantener esos estereotipos sociales que tenemos, que nos hacemos los superados en en el siglo XXI, de que aceptamos un montón de cosas, pero en el fondo y no tan fondo, si rascas esa cuestión de, no sé, de los deportes, por ejemplo, ¿no? Que acá en mi ciudad no podemos generar un equipo de hockey masculino porque no, el hockey no es para varones. Está el rugby, está el básquet, está el fútbol, y por ejemplo eso no está mal visto. Y bueno, y así con todo. Y nos hacemos muchas veces los que esto lo manejamos y ya estamos en una época en que todo está permitido, y la realidad, lamentablemente, es que muchas veces no. Tal cual, tal cual. Bueno, antes, yo lo traigo como un recurso esto de de las publicidades. Me parece que sobre todo con los chicos adolescentes, con las chicas adolescentes funciona mucho, porque les impacta mucho, pero en muchos encuentros sale sobre todo con adolescentes esto, de cómo el modelo de las publicidades de un desodorante, lo que hacen es construir una presión sobre el ser hombre y tener que, por ejemplo, impresionar a una mujer o rendir a nivel sexual, los ritos de iniciación sexual que todavía siguen existiendo, lo fuerte que hay que ser, ¿no? Que llevan un poco eso antes hablamos del placer, a que el vínculo, ¿sí?, con el otro, no solo con una mujer, sino con el otro, se termine transformando en algo donde permanentemente hay que demostrar, ¿no? Permanentemente hay que sostener un modo de ser hombre que termina siendo muy sufriente, porque la pregunta y el eje me parece que siempre está en eso, en que estos modos, que como decía recién Débora, son tan rígidos, terminan generando un sufrimiento muy grande, y terminan además como sosteniendo lugares de poder muy desiguales, porque en ese ser hombre de esa manera fuerte, de esa manera sorprendente, de esa manera potente, lo que sigue sosteniendo también implícitamente es que, bueno, la mujer espera eso, ¿no? En lo que muestra esta publicidad, ¿no?
muestra también la heterosexualidad como lo esperable, porque en ningún momento de la publicidad hay un hombre sorprendiendo a otro hombre, si bien, si uno lo piensa, la fantasía primordial de la publicidad es esa, es mostrarse hombre no para una mujer, sino para los otros hombres, como a ver quién la tiene más grande, ¿no? Que no está explícito, pero es la fantasía que tiene por detrás toda la publicidad. Entonces me parece que esto es lo central, ¿no? Haciendo un poco un resumen de cómo trabajar el género, qué es lo que trabajamos cuando hablamos de género en la ESI, de cómo trastocar estos lugares tan rígidos y tan sufrientes que llevan a situaciones como las que creo que comentaba antes Mariela, ¿no? De que los vínculos en la adolescencia son vínculos recontra complicados, o sea, ya la adolescencia es complicada, pero si encima el varón y la mujer se ven en esta presión de sostener estos ideales, digo, se hace todavía más difícil, ¿no? Poder tener vínculos medianamente sanos, medianamente cuidados, y ligados también más al placer que al deber ser, ¿no? Porque eso es lo otro que se escucha mucho que queda por fuera, ¿no? El poder disfrutar del encuentro con el otro, el poder estar ahí no solo en la fantasía, ¿no? De qué piensan las miradas que están alrededor. Bien, no sé si alguien más quería compartir algo más antes de que continuemos. Bien, vamos a avanzar entonces un poquitito más. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo agregar algo que...? Sí, obvio. Mientras organizas ahí las filminas, a mí lo que siempre me llama la atención es que muchas veces cuando vemos estas publicidades o podemos identificar cuestiones de violencia o que mantienen y perpetúan ciertos modelos, es todo lo que no estamos viendo. A mí lo que me llama la atención siempre es, hay violencias, hay prácticas que nosotros hoy podemos cuestionar. Ahora, ¿cuántas de las prácticas que tenemos hoy en día no las podemos visibilizar y pasan y van a ser cuestionables en un futuro? Mejor, digo, yo voy a la casa de mi familia, mi mamá, mi papá, y está claro que se perpetúa, mi mamá es la que cocina y es la que lava, pasa también en la gente de mi edad, pero lo interesante es qué es lo que estamos haciendo, no lo podemos ver, ¿no? Esta violencia que hoy no estamos viendo, eso es lo que siempre me llamó la atención. Tal cual. Sí, es re complicado, es re complicado. Y yo creo que, bueno, esta semana justo salió, no sé si estuvo muy difundida por redes sociales, un spot publicitario de los hombres, los ayudadores, no sé si la vieron. Tal cual, sí. ¿La vieron? Sí. Espera, dejo de compartir así, porque no las veo. Pero me parece tipo, que ahí también está como lo implícito de ciertas prácticas que se siguen reproduciendo, ¿no? Del hombre que dice, bueno, pero yo te ayudo. Y digo, y yo no me pongo por fuera, me ha pasado también a mí en mis vínculos, ¿no? De sentir, bueno, yo ayudo, yo le estoy haciendo algo, ¿no? Pero la carga mental de la vida, ¿no? De cuidar a los hijos, a las hijas, de tener la casa, la comida, etcétera, etcétera. De alguna manera estaba como del lado de, bueno, si se necesita algo, estoy, ¿viste? Como que dice yo, cualquier cosa llamame. Pero no está como el 50 y 50 que en esta publicidad se espera. Y eso, digo, no solo por una cuestión individual, sino por una cuestión, digo, legal también. Digo, quienes fueron madres, quienes fueron padres, hasta el día de hoy sufren la gran diferencia que hay en lo que es la licencia post-maternidad-paternidad, ¿no? Como, y ligada netamente a lo biológico, de bueno, la madre, porque fue quien parió, tiene que tener 3 meses. El padre, ahora, antes eran 3 días, impresionante, ahora a los 15 días tiene que volver a trabajar. Miren, entonces, digo, para no... Sí. No, le decía para no pensarlo solo desde lo individual, de bueno, yo solo es algo individual. Digo, es algo individual, es algo que cada uno y cada una se tiene que replantear, pero digo, hay un movimiento que también será a nivel político, a nivel social, digo, que contribuye a que estas cosas sigan pasando, ¿no? Que el lugar sea sumamente como desigual. Sin ir más lejos, en este contexto de pandemia, en mi caso,
tengo grupos de WhatsApp con todas las familias de mis alumnos, no tienen conexión, entonces nos manejamos solo por WhatsApp. No tengo ningún papá en el grupo de WhatsApp. Son todas las mamás de mis alumnos o alumnas. No, hubo un solo papá que estuvo en un momento porque la mamá tenía el celular roto. Cuando la mamá volvió, se fue. O sea, seguimos siendo la carga del hijo o la hija sigue siendo de la mujer. O sea, siempre estar a cargo de las situaciones, ¿no? Yo siempre comento que trabajo en una escuela de educación integral hace casi 19 años, y si alguna vez a la reunión o ante la necesidad de charlar algo con los papás, creo que una o dos veces he hablado con un papá, con un varón, digamos, ¿no? Siempre son las mamás llevando, trayendo, encargándose de las terapias, de los cuidados, de lo médico, del acto, de todo, siempre son mujeres. Y con relación a la discapacidad se ve más aún, porque por ahí hay partidos de fútbol donde los chicos participan o jornadas de deporte, y como no es el fútbol convencional o el deporte no de una manera convencional, sino adaptado, los papás tampoco van, los varones hablo, ¿no? Como que no es el jugador de fútbol como ellos quisieran, ¿no? Entonces es muy marcado, se ve tremendamente eso. Sí, impresionante. Es que, digo, lo que termina estando ahí, me parece, entre otras cosas, es que a pesar de que se dice, bueno, la mujer, ya no pasa esto de mujer maternidad, pero bueno, en la práctica sí. Porque, digo, si a las reuniones va la madre, si se sostienen en el contexto de pandemia en los grupos de WhatsApp, están las madres. Entonces, sí, se sigue, por más que se diga que no, que del discurso lo maquillemos, lo que sigue pasando es que sí, es que la madre y la mujer y la maternidad van de la mano. Como que ese es el destino, ¿no? Ahora, hay un con lo cual, detalle que no es menor, porque las madres que supuestamente somos los que llevamos el peso de la crianza y nos hacemos cargo de la educación, etcétera, somos las que educamos a los varones y a las nenas. Y un varón, cuando llega adulto, resulta que fue criado y educado por esa mamá. Entonces, cuánto, además de lo cultural, es como si hubiera una especie de supracultural que queda en cada mujer, que sigue funcionando desde ese lugar que la cultura patriarcal estableció hace siglos y sigue funcionando así. Seguimos educando varones que funcionan disociados de lo que es juntos, porque así como se concibe juntos, se educa juntos, se duerme juntos, se establece normativa juntos, porque una cosa es la función paterna y otra es la materna, y son necesarias ambas, que son complementarias, para, digamos, tener, digamos, para que sea de la mejor manera posible el acompañamiento para que un niño o niña crezca y no quede tan polarizado. Y somos las mujeres las que seguimos fomentando eso, es curioso, es muy llamativo. Perdón, yo estoy de acuerdo con Susana totalmente. y tengo una experiencia graciosa, pero en mi casa mi papá hizo de todo, al igual que mi mamá. Y sin embargo mi mamá nunca pudo entender por qué me pedía a mí que hiciera algunas cosas de la casa, y yo siempre me rebelé y dije que no, lo hacíamos todos o no lo hacía ninguno, porque tengo hermanos varones, ¿no? Y yo digo, yo vi a mi papá hacer eso, y no es que la ayudaba, lo hacía, mi mamá no estaba, mi papá lo hacía, ¿no? Planchar, cocinar, llevarnos a la escuela, lo que sea. Y por eso coincido mucho con Susana, ¿no? Esto de que por decirlo de alguna manera, se cría varones machistas, pero es por la mamá.
perdonen las que son mamás, yo no soy mamá, no quiero ponerme en ese lugar, pero lo vi en carne propia, ¿no? Y después, al irnos con mi hermano a vivir a Capital para estudiar, mi hermano aprendió por mí un montón de cosas que no había aprendido en mi casa, porque estábamos los dos en igualdad de condiciones. Hoy mi cuñada me lo agradece. Pensaba eso cuando comentábamos, porque yo tengo 2 hijos varones y una mujer. Estoy separada ya hace muchos años, ellos viven conmigo. Hoy con esto de la pandemia tuvieron que volver, estaban estudiando afuera, y convivir un montón de tiempo juntos. Son unos machistas insoportables, los crié yo, y no los crié así. Pero hoy con 24 años o 23, vienen con cosas, la hermana adolescente, y ellos, entonces es no una pelea, pero sí todo el tiempo como reforzar algunas cosas que ellos se criaron de otra manera. Hasta como que llega una edad que también eligen. Entonces yo les decía esto de elegir algo más sano. Pero bueno, la hermana se encarga de hacérselos entender de otra forma no tan didáctica y pedagógica, así que creo que vamos a ganar la pelea después de unos días más de convivencia. Pero es increíble que ellos estaban acostumbrados a ver una cosa y a vivir de otra manera, y al crecer por ahí van, por esto también de las publicidades, en eso pensaba, ¿no? Lo que decía Susana, que hay una cosa también mayor de lo que se puede vivir en la casa, que tiene que ver con sus relaciones, con lo de la escuela, con la publicidad, con la cultura, ¿no? Es mayor a la crianza, porque de hecho yo fui criada en un hogar muy machista, y creo que agarré para el otro lado, ¿no? Desde muy chica yo ya podía darme cuenta de algunas cosas que para mí eran injustas y estaban mal, como decía Karina, ¿no? Que ella ya se daba cuenta de que había cosas que la mamá le pedía que no eran justas. Pero a veces va más allá también de la crianza con el papá o la mamá. Es que sí, porque es esa primera crianza que se da en el marco de una sociedad, pero también una vez que esos adolescentes salen al mundo, encuentran legitimado todo eso, no es que ya encuentran que lo que pasaba en casa no es lo que pasa en otras casas, o escucho a Perenganito y no pasa así, sino que lo que se venía encontrando es eso, pasa en casa, pasa en todas las casas, entonces sigamos con esto, sí, es la norma, digamos, ¿no? Como es así. Entonces, me parece que, y ahí también yo creo que la ESI lo que viene a poner en cuestión es que estas cosas que antes que se limitaban al ámbito privado, ¿no? Como, bueno, eso se habla en casa, eso se resuelve en casa, si hay una situación de violencia, de incomodidad, de lo que sea, es puertas adentro. Ahora pasaron al ámbito público, y eso me parece que está buenísimo porque ayuda a con otros empezar a cuestionar, ¿no? Empezar a decir, che, esto no está bueno, está pasando esto, no la estoy pasando bien, o en mi casa pasó X situación, ¿qué hacemos? Y eso genera un marco y una acción colectiva que me parece que no se daba en otros momentos a nivel educativo, y para mí hay una diferencia muy, muy grande y muy esperanzadora, creo también, aunque peque de optimista. Bueno, sigo un poquito más como para ya ir cerrando. Bien. Estuvimos con los ejemplos entonces de las publicidades. Bueno, acá creo que justamente el punto de la perspectiva de género es lo que venimos hablando. Esto de cuestionar los estereotipos, los roles, y pensar esto de no reproducir estas relaciones de poder injustas, desiguales, violentas, y también pensar esto, en cómo ayudamos a construir subjetividades menos sufrientes, creo yo, que acá no lo incluí, pero me parece que es un punto muy, muy importante, porque lo que vemos es eso. Bueno, vamos con un último pantallazo, ¿sí? Yo sé que es muy general la presentación de hoy, en cada uno de los temas que entramos, podríamos estar durante horas y horas debatiendo y hablando, pero es simplemente para que tengan un pantallazo de lo que venimos trabajando desde el marco de coaching educativo y de los próximos cursos que queremos lanzar. Pero es eso, es tener un poco en cuenta a nivel general de qué hablamos cuando hablamos de ESI y cuáles son los puntos que se van a tocar. Y lo último que quiero hablar y debatir también es esto del marco de derechos, que yo lo resaltaba mucho, y de la diferencia en relación al marco de derechos.
Para esto traje dos situaciones, quiero que las pensemos, creo que igual por lo que venimos hablando, en esto vamos a estar muy de acuerdo, no sé si se va a prestar tanto a debate, pero sí es algo que, digo, escuchamos en muchos docentes, en muchos colegas, escuchamos muchísimo en conocidos, en conocidas, situaciones como esta, ¿no? Como 2, 3 años no es un momento para hablar de sexualidad porque por la edad madurativa, ¿sí?, no tienen la capacidad de comprender cuestiones relacionadas con el tema. Digo, es algo con lo que coinciden, con lo que no coinciden, también es algo que han escuchado, ¿sí?, que han debatido. Pamela dice que no coincide en absoluto. ¿Qué les parece? O si lo han debatido al interior de las instituciones donde trabajan. Se escucha bastante, dice Mariela. Yo creo que se escucha también bastante a nivel, bueno, de los medios masivos de comunicación, ¿no? Este temor a que, bueno, 2, 3 años, si a un niño o una niña se le va a hablar de sexualidad, lo van a terminar pervirtiendo, ¿no? Lo van a terminar, o lo que se dice, les hablan de masturbación a los 2, 3 años. Y me parece que, digo, justamente lo que introduce esta ley, cuando pensábamos antes de la idea de una sexualidad en un concepto amplio y desde los primeros años de vida, es pensar, digo, que a los 2, 3 años se puede empezar a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad no es hablar de genitalidad, no vamos a hablar de cómo tener relaciones sexuales, cómo ponerse un preservativo, cómo colocarse un DIU. Mira, acá Paula dice, piensa que se va a ver pornografía, también es un mito que se escucha mucho, es verdad. Sino que se va a hablar justamente de empezar a dar herramientas para distinguir el cuerpo propio, para empezar a nombrar el cuerpo propio, para empezar a nombrar lo que se quiere y lo que no se quiere, para empezar a poder distinguir desde esa temprana edad cómo cuidar ese cuerpo y cómo cuidar el cuerpo de los y las demás. Y en este punto decía antes, la cantidad, ¿sí?, de casos, ¿no?, de prevención de violencia, de prevención de abuso sexual infantil, ¿sí? Es impresionante lo que ha sucedido desde esto, desde la implementación de niños que pueden empezar a nombrar su cuerpo, que pueden empezar a distinguir. Bueno, lamentablemente lo he tenido que escuchar muchas veces en la clínica, entre un secreto, que es un secreto a modo lúdico, y un secreto que es a modo de opresión sexual, ¿no?, de estar abusando de un niño y de que, sobre todo, alguien que es parte de la familia le haga mantener un secreto para seguir abusando de ese niño o de esa niña. Y cómo estos primeros años en la educación sexual inicial tienen que ver con eso, con dar herramientas y concebir a ese niño y a esa niña como un sujeto de derechos, porque eso es lo que está detrás de todo el foco. Pensar de que ese niño, que esa niña ya puede empezar a hablar y a decir qué le gusta y qué no le gusta, que empezar a distinguir que hay cosas que sí, hay cosas que no, hay espacios públicos y hay espacios privados. Entonces, me parece que un primer eje central está ahí. Después sí, hay un abanico para trabajar impresionante de actividades y de material y herramientas para abordar esas temáticas, pero creo que la idea de sujeto de derecho desde el nacimiento es algo central. Digo, dejar de pensar a un niño como un objeto, porque esa idea es la que llevó a que, bueno, que posiciones sumamente pervertidas y posiciones de sumo poder terminen objetalizando en lo real, ¿no?, a muchos niños y a muchas niñas y causando un sufrimiento irreversible a veces. Bien, vamos con otra. Los leo antes en el chat que estuvieron escribiendo un montón de cosas. Acá Susana dice, es diferenciar el qué del cómo se transmite, se comunica, se intercambia. Claudia dice, es aprender a respetar su propio cuerpo y el del otro, tal cual. Marcela dice, creo que la palabra sexualidad sigue teniendo tabú, sexualidad sigue siendo igual a sexo. Sí, eso es verdad, porque pasa esto que también mencionaba Paula, ¿no?, que lo primero a lo que se va
en la cabeza es pornografía, masturbación, relaciones sexuales, digo, como si los docentes quisieran pervertir justamente a un niño o una niña, o explicarle cuestiones que no están a nivel evolutivo como para entender, y que probablemente pasen como nada, ¿no? Bien, vamos a seguir un poquito más entonces, y voy con una segunda situación, que también es interesante desde el lado de los derechos. Pensando, yo acá pongo más o menos, es una estimativa, digo, pensando en los 4 o 5 años, ¿no? Una situación donde Pedro, de 5 años, le pregunta a su mamá y le dice, ma, ¿de dónde vienen los bebés? ¿No? Pregunta álgida. Y su mamá, la contestación que tiene, y no con la idea de juzgar a esta madre, que no sabemos quién es, pero dice, Pedri, todavía sos chiquito, cuando seas más grande tu papá te va a contar. ¿Qué piensan de esta situación? Es como decirle, los va a traer la cigüeña, que viene de París, ¿no? Viene volando, pero hay una panza que va creciendo. ¿Qué pasó? Mamá se comió muchos melones, sandías, un chanchito. ¿Qué pasó? Les infló como un globo, porque sí, los niños no son tontos. Registran mucho más de lo que cualquier adulto imagina, porque todos cuando fuimos niños, desde muy pequeñitos, desde que nacemos, percibimos. Tenemos un grado de sensibilidad tan profundo con el vínculo materno y con la inclusión de la figura paterna desde su función, que se percibe todo. El asunto es que no logra comprender qué es lo que está pasando, pero le queda como un agujero, como decías vos antes, queda como un agujero. Y además tiene ojos, tiene oídos, escucha todo lo que se dice, ve todo lo que está a la vista. Entonces, mamá, no, lo que pasa es que papá le puso la semillita a mamá, y entonces por eso me crece la panza. Entonces el nene se la va a pasar mirando el alpiste, todas las semillitas de las verduras, a ver si en algún momento de ahí va a salir un futuro bebé cuando lo ven nacer. Lo cual es como un forzamiento del psiquismo de un niño, porque es digamos, no condice con la realidad observable, y se lo está forzando psíquicamente a creer lo que no es. Y esto que decía María Virginia, sí, ¿no? Los varones van por un lado y las mujeres por el otro. Entonces, como es un nene, es varón, que se lo explique el papá. Es verdad, es un buen punto eso, es verdad. Tal cual, no lo había pensado. Es verdad. Y yo agregaría lo de Susana, que es así, que no solo queda un agujero, ¿sí? Y que también Paula ahí ponía, que lo más probable es que ese nene no vuelva a preguntar, como que se silencie, sino que además lo que puede propiciar es construir ciertas fantasías de cierto temor, de cierto como miedo, porque, a ver, lo que pensamos mucho desde la ESI es, lo principal es escuchar primero cuáles son las ideas, cuáles son el armado que trae ese niño o esa niña acerca de esto, de la idea de un bebé en la panza, eso es lo principal. Pero después, está buenísimo acompañar el proceso con una explicación, en mostrar la panza, en mostrar una ecografía, en mostrar cómo ese bebé va creciendo dentro de la panza, y no con el silencio. Y yo esto lo relaciono con el tema de derechos, porque es pensar también eso, en cómo el derecho a la información no es un derecho a la información que se da en la pubertad, ¿no? O que se da en la adolescencia, o te dicen, bueno, tenés derecho a saber cómo cuidarte, a saber cómo usar un preservativo. Es un derecho desde muy tempranamente, ¿no? De tener una información, de que la respuesta no sea el silencio. Digo, yo entiendo de esto, de que crecimos también así. Recién creo que Marcela ponía que a la mamá, la abuela le dio un cachetazo cuando preguntó eso. Pero digo, desarmar esto
lleva mucho tiempo, y creo que es muy importante como tener el eje en eso, en que el niño es un sujeto de derechos, y desde ese lado, respetando obviamente todas las cuestiones evolutivas y de comprensión que hay a cada edad, hay algo de la información a lo que tiene que acceder, a lo que tiene que saber, que no podemos dejar ni el agujero, ni el lugar para fantasías que le generen temor, o le generen, como decía antes Paula, la idea de, bueno, no pregunto más porque de esto no se puede hablar, y bueno, y crecer con eso, ¿no? Porque no pregunto más a los 5, después es, bueno, no voy preguntando más nada relacionado con los bebés, con la sexualidad, porque de esto no está bueno hablar, hay algo raro, ¿no? Entonces me parece que el eje de los derechos va por ese lado, por el niño o la niña como sujeto de derechos, ¿sí? Bien, por hoy vamos a terminar acá, ¿sí? Quiero escuchar un poco ustedes qué se llevan, qué les gustaría también, digo, tocar, ¿no? En futuros encuentros, en futuras actividades, qué les hizo ruido, o qué cambiarían también de la actividad esta que hicimos hoy. A ver. Nadie. Sí, a mí me parece importante haber dado esta posibilidad de intercambio, y que quienes están en ejercicio de la docencia tengan la posibilidad de no solo escuchar, sino de participar, de conectar. Ya el incluirse desde el dibujo, que fue el disparador, Damián, ya es valioso, muy valioso. Bueno, me alegro. Sí, a mí me sirvió un montón, sí. Porque, bueno, yo soy profesora de nivel inicial, y justo los ejemplos que dabas son así, es lo que pasa dentro del jardín y lo que preguntan los chicos. Me sirvió para saber que vengo bastante orientada con lo que estamos transitando en el colegio, para poder abordarlo con los chicos sin que haya una materia concreta de ESI, ¿no es cierto? Sino que atraviese absolutamente todas las actividades, desde seño quiero ir al baño, hasta seño me abrió la puerta, decirle que no me puede ver, que son cosas que pasan puntualmente en el jardín, y enseñarles a respetar la privacidad del otro, el cuerpo del otro, a decir que no si no me gusta que me abracen, porque también tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver con esto. Así que bueno, yo me llevo un montón de esta capacitación, así que muchas gracias. Vamos, Débora, me alegro mucho. Sí, coincido en varias cosas de las que dijo Débora. Por ahí nosotros, como formadores, que es mi caso, ¿no? De estar en un lugar para formar docentes, comenzar a que lo hablen más dentro de las prácticas, y que empiece a ser un eje que atraviese verdaderamente, más allá de que está como eje, sigue sin poder atravesarse por un montón de... Yo utilizo la palabra tabú porque la siento, al menos en mi pueblo la siento así, en una ciudad chica se sigue sintiendo así, la nena, el nene y los que no se sabe qué son, o sea, horrible esto, el género que no se termina de definir como tal. Entonces, creo que en las ciudades chicas sigue siendo un gran trabajo, y bueno, desde las áreas por ahí de artística, como es mi caso, algunos ya saben, es fundamental poder trabajarlo. Pero bueno, si lo último que digo y cierro con esto, si desde determinadas direcciones, para no nombrar a ninguna, ¿no? Nos dicen, no den las prácticas si no son presenciales, no a través de la virtualidad, porque tenemos que tener cuidado con lo que nos pueden llegar a denunciar. Entonces seguimos desde las cabezas no teniendo una buena bajada acerca de lo que tenemos que trabajar dentro de la ESI, ¿no? Y creo que está desde el 2006 y sigue sin usarse. Eso simplemente. Y bueno, como siempre, un placer las masterclass y las clases de ustedes. Gracias, Marcela. A ver, ahí vi, Eleazar había levantado la mano. Hola, sí, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, Hola, bueno, Eleazar. bien, realmente me encantó todo lo que me llevo, ¿no? Es una parte de reforzar lo que
ya prácticamente muchos de nosotros ya venimos manejando o conocemos. Soy venezolano, vivo acá en Perú, vengo de un país donde estos temas son bastante abiertos, son bastante tocados a nivel de la docencia, a nivel de educación. Venezuela es un país donde sí estamos bastante abiertos, e incluso a nivel universitario se prepara al estudiante para que cuando llegue a la universidad, los docentes, los pedagogos, lleguemos al colegio, podamos atender este tipo de temas. Pero llego a un lugar, estoy acá en un lugar donde se los digo en verdad, retrocedí 15, 20 años atrás, con respecto a los tabúes, con respecto al miedo de decir las cosas. Tanto es que de repente a los niños, a los padres de familia le dicen papito, mamita, cuando son los padres, son los niños. Entonces, ay, mi niñito, ven mi niño, o sea, ¿por qué contextualizar y minimizar a los temas? Y de por qué contextualizarlos y minimizarlos cuando están enmarcados en algo normal. Entonces, el niño, profe, ¿puedo ir a hacer michi? Vaya a orinar, vaya a miccionar, de repente según la jerga, ¿no? Entonces, tanto así que yo dije, Dios mío, siento que volví a 15 años atrás, pero gracias a que tengo herramientas y lo que hemos visto hoy acá realmente refuerza y todo está en ponerlo en práctica desde casa. Yo pienso que si los docentes tenemos algo bien particular, que lo que aprendemos lo podemos practicar o podemos experimentar en casa, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nosotros mismos. Entonces son como nuestros colegios de India que nos van a reforzar a dónde vamos a nosotros orientados, ¿no? En este caso. Pero genial, realmente genial, bien encantado. Tuve que entrar en un equipo, volver a entrar en otro, por eso que de repente vieron que entré y salí de conexión, pero realmente bien satisfecho. Gracias. A vos, Elías, a vos. Yo lo que no llegué a pasarles, igual vamos a ir compartiendo material. Obviamente toda la bibliografía, ¿sí? todo el material que compartimos es a partir de bibliografía validada, es a partir del Ministerio de Salud aquí de Argentina, de provincia, a nivel nación, mucho material también de la Fundación Huésped. Digo, porque me parece también muy importante que cuando compartimos cuestiones sobre la ESI, sobre educación sexual integral, digo, sea con eso, con las referencias. En la presentación están las referencias, después vamos a ver con Diego de poder compartirlas, pero digo, también para que ustedes tengan, allí está la bibliografía y también el marco legal en el que se ampara, que no es solo la ley de educación sexual integral, sino también las leyes de violencia, las leyes de salud sexual y salud reproductiva, así que bueno, ahí van a tener toda la referencia para también esto, poder sacar ustedes también más material y seguir investigando, seguir como hurgando en una temática que es muy amplia y que además está en un debate constante, porque bueno, en cada uno de los ejes que tocamos hay un debate vigente acerca de desde dónde uno se para y cómo se mira cada uno de esos ejes, ¿sí? Así que bueno, hasta acá por hoy, un placer, me encantó el debate, me encantó el espacio y bueno, nos veremos seguramente más adelante. Antes de que se vayan, primero agradecer por haber participado a todas los que se sumaron, haber aportado, haber desarrollado la clase, y quiero decir que yo con Damián vengo trabajando hace bastante tiempo, y no es menor que para cada uno de los espacios que hacemos con Damián, se capacita y siempre trae algo nuevo. ¿Sí? Yo estoy seguro que si dentro de un mes volvemos a hablar de educación sexual integral, él va a traer información nueva, vigente, y me parece importante decirlo, porque cada uno de los espacios que tenemos dentro de la especialización y de las masterclasses, siempre trae tema nuevo para compartir, y no es lo mismo lo que hablaba hace 6 meses que ahora, porque siempre se está capacitando. A mí está bueno mencionarlo y agradecer delante de todos. Para mí es importante. Quiero decir lo que lo dijo Damián. Ahí les estoy pasando el mail para que le escriban después a Agustín por si quieren la grabación o las filitas o el mail de Damián. ¿Quieren algo? Le piden a Agustín ahí por mail, él va a estar pasando toda la información. Seguramente estamos desarrollando algunos
unos nuevos cursos, entre ellos sobre educación sexual, que estamos pensando hacer para el año que viene, enero, febrero, de lanzar de algo de este tema. Obviamente escuchar, después pueden escribirle a Agustín, que centraliza toda la información, si les es interesante, si les gustaría todo este tema, porque la intención es poder exponenciar todos estos temas, tanto para cualquiera, mundo educativo, mundo por fuera de lo formal, dentro de lo formal y por fuera de lo formal, no formal y todos los ámbitos educativos que se mencionan. Así que gracias, a seguir disfrutando de sábado. Gracias por el espacio, por la participación. Buen fin de semana. Gracias, Damián. Gracias, Delia, Susana, Karina, Marce, Delia, Gabriela, Edith. Muchas gracias. Débora. Adiós, adiós, gracias. Muchas gracias. Mariela. Chao, gracias. Gracias, un abrazo, feliz día, feliz fin de semana. Gracias, Eliasa. Chao, María, Pame, nos estamos viendo. Gracias. Chao, María, nos vemos.